quiero que ustedes sepan, si no lo sabían, que estamos ante dos profesionales muy raras. En primer lugar, son abogadas. Bueno, hasta ahí no hay normal. Creo que son 4.000 y pico profesionales de la abogacía en toda Asturias, pues prácticamente no hay ninguna rareza. No todas o todos ejercen como abogados. Son personas que trabajan en sala con los juicios, etcétera, 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 por lo cual quieren un trabajo como profesionales muy interesante y lo practican. Ya empieza a ser un poquito diferente, porque digo, del 100% de los abogados, ellas de alguna manera descollan un poquito en ese sentido. Pero es que además son profesoras de Derecho. Ya es un poco más raro, porque no todos los que son abogados y abogadas dan clases de Derecho. O sea, que son profesoras que se explican muy bien. Por lo tanto, dentro del área de la expresión oral, sois especialistas. Y esto sí que es más raro todavía. Pero es que además de esto, mayor rareza todavía, son personas que han aparecido y siguen apareciendo en televisión. Es que encima tienen su canal de vídeo. No todo el mundo tiene un canal de vídeo, no todo el mundo es profesor, no todo el mundo aparece en televisión, en televisión mucho tiempo, muchísimas veces, pero es que un canal de vídeo no lo tiene todo el mundo. O sea, no todo el mundo escribe, son escritoras. Pero es que son escritoras de éxito. Es que son enormemente especialistas en la divulgación escrita encima, eso encima, además de oral escrito. No me digan ustedes que esto no es raro. ¿Creen ustedes que se puede aguantar escribiendo semanalmente artículos durante 30 años y captando la atención nada menos por un periódico como El Comercio de Gijón? Y ya llegamos a the top. Hay gente que puede escribir artículos, no tanto durante mucho tiempo, pero es que dar el salto de escribir artículos a escribir un libro son palabras mayores. Y son libros útiles y prácticos, lo que tanto quiere decir que son sumamente raras porque es que no es fácil, como digo, divulgar de esa forma y que la gente preste atención a lo escrito. Pero llegamos al on the top. Y es que encima, esto no es la primera vez que lo oigo, que lo oí el otro día en vuestra presentación de Gijón, es la primera vez que lo oigo. Y es que tienen en cuenta, ellas son abogadas, hemos dicho, que tienen en cuenta el contenido emocional de estos contenidos de derecho. Es que tratan a sus alumnos, a sus clientes, realmente desde el punto de vista jurídico, pero es que ven como personas que tienen sentimientos. Pero déjenme que les diga la última rareza de todas. La más difícil de todo, donde falla el 95%, donde solo el 5% realmente aciertan, es en la perseverancia. Díganme ustedes si después de 30 años escribiendo de esta forma y hablando y presentando y tal y cual, no hay una perseverancia. Esto es un ejemplo de perseverancia total. Yo no he conocido nunca a alguien así. No creo que lleguéis al 5%, o sea, no soy, por supuesto, no es el 5% representativo del derecho esto. No se puede decir que es el 1%, porque si hubiese 4.000, digamos, abogados o abogadas en Asturias, y fuese el 1%, habría 40 personas que se dedicarían a esto como ellas, oral y escrito y tal. No existe, yo no lo conozco. Si alguien de ustedes lo conoce, dígamelo, levanten la mano. Yo creo que no existe. Pues no, pertenecéis quizá al 0,3%, lo cual es sumamente raro. Por lo tanto, empecé diciendo que sois rarísimas y lo sigo confirmando. Y si alguien tiene algo en contra, pues cuando hablemos del diálogo y la comunicación, por favor, pues a ver si me podéis convencer de lo contrario. Bueno, gracias, Miguel. Yo antes de contar las 3 partes del libro quería explicar una anécdota personal, pero escuchándote hablar que nos preguntabas cómo ha surgido esta idea o por qué somos perseverantes o que tenemos todas esas rarezas. Yo cuando terminé Derecho, justo fue terminar Derecho y entré en una depresión muy fuerte. Y la persona que me sacó de ahí y me puso en el camino que estoy hoy, es Miguel. Entonces, desde ese momento hasta ahora, pues ha sido un apoyo y hoy está aquí apoyándonos otra vez. Eres increíble. Y en aquel momento, yo recuerdo en una de esas consultas, me dijiste, imagínate lo que quieres para tu futuro. Probablemente esto tú no lo recuerdes, pero es que él no solo te ayuda, sino que te da las herramientas para que no vuelvas a caer otra vez en los errores que te han llevado a ese problema. Y yo recuerdo que me imaginé pensando, yo quiero ser como tú en abogada. Y ahora te estoy sorprendiendo y a ti, creo que a mi socia también,
pero es verdad y hoy para mí es un orgullo estar aquí y decir, bueno, pues mira, hemos conseguido seguir un poco tus pasos, ¿no? Él tiene varios libros publicados en su éxito como persona y como profesional y como escritor. Y vamos a nuestros libros. ¿Qué 3 partes tienen nuestros libros? Decimos que son un poco especiales, ¿vale? Y lo mantenemos y estamos orgullosas de decir esto. Son como nuestros pequeños hijos. Cuando un escritor escribe algo, sus libros son como sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que sentimos que es especial? Hemos dividido en 3 partes muy concretas. Una parte un poco más novedosa, que es ahí, esta colección sale o surge de unos vídeos que grabamos con Canal 10 para el diario El Comercio y para la televisión de Canal 10 Televisión. Y entonces se hizo una colección que se llamó Abogadas al Rescate, de ahí sale el nombre. Se hicieron unos vídeos cortitos sobre varias temáticas y 2 de ellas fueron el divorcio y la herencia. Esos vídeos que están hoy subidos a nuestro canal de YouTube y también al canal del Comercio, pues la primera parte de cada capítulo lleva un enlace a esos vídeos que es como un primer nivel de información. Son vídeos entre 3 y 6 minutos aproximadamente y entonces durante ese tiempo obtenemos pues una información muy básica, muy ligera, muy fácil de ver porque está en un vídeo pues ameno y que intentamos explicarlo de una manera muy sencilla. Después cada capítulo está desarrollado en preguntas y respuestas, también en un lenguaje muy fácil, porque nuestra idea siempre desde el principio, cuando tratamos con clientes, cuando tratamos con alumnos, cuando escribimos en el comercio, es que todas las frases que escribimos las pueda entender cualquier persona. Esa es la idea. Y por último, todavía para hacerlo más fácil de entender y para que nos pongamos en la piel de lo que siente o pasa un cliente cuando pasa por un divorcio o pasa por un problema de una herencia y acude a nuestro despacho y se plantea el problema y nos planteamos cómo solucionarlo, pues hemos puesto una historia. Y esta es la parte más original, que es la historia de Manuel y María. En los 2 libros aparece, es una familia que va pasando por estas circunstancias, por el divorcio y por la herencia. Y es una novela con sus personajes, con su vida, con su historia, que va evolucionando al mismo tiempo que vamos explicando cada contenido. Y yo creo que hablaste un poco más de Manuel y María. Sí, pero me gustaría preguntar sí. ¿por qué hacéis ese modelo de novela? ¿Por qué pintan ahí Manuel y María exactamente? ¿Qué es el aspecto noveloso o de novela que tiene eso? Cuéntanos un poco. A ver, es un culebrón lo que les pasa a Manuel y María. O sea, son gente que sufre, son gente que tiene problemas, son gente que se enfada, son gente que se le muere a la madre y tienen que arreglar la herencia. Son gente como cualquiera de nosotros que sufre y que atraviesa problemas legales. ¿Y por qué lo pusimos novelado? Porque es la mejor manera de imbuirse y de meterse en la vida real, ¿no? Desde que tengo un problema y voy a ver al abogado y quito el abrigo y me siento en la silla delante del abogado y no sé qué decir y me cae una lágrima y el abogado me coge y me dice qué te pasa y te escucha y ahí empieza esa relación con el abogado en donde se van escuchando los problemas y se van aplicando las soluciones y tú vas viendo cómo esa persona va resolviendo el problema que tiene en su vida al mismo tiempo que en su parte personal y psicológica renace, ¿no? Al salir de ese problema, por decir así, ¿no? Porque, como bien dijiste, o sea, nosotras, una de nuestras características es comprender muy bien que todo problema jurídico conlleva un problema psicológico personal, ¿no? Y que es imposible separarlos, o sea, por mucho que queramos separarlos, me imagino que si tú tienes una terapia de pareja con una pareja que se está divorciando y están con un abogado divorciándose, ellos no pueden dejar de pensar eso cuando están con terapia contigo y viceversa, cuando nosotros tenemos unos clientes que se están divorciando, tienen unos problemones, no pueden dormir, están con ansiedad, están súper hechos polvo, la mayoría están a tratamiento psicológico porque lo están pasando muy mal. Y una cosa y otra van juntas y son inseparables. Entonces eso es muy difícil de entender y es muy difícil de imaginar eso cómo se gestiona, ¿no? Entonces nosotros lo hemos querido llevar a una historia, bueno, también porque nos encanta escribir y porque en esa evolución de cómo podemos expresarnos y cómo podemos llegar y cómo podemos hacer comprender las cosas, pensamos que el punto de evolución es a través de una historia en la que te metas en los personajes y vivas a través de ellos. Es no desde el punto de vista del abogado, sino desde el punto de vista de los personajes, cómo se atraviesan estos problemas y cómo se solucionan. Y porque también queríamos que al explicar cómo se soluciona, y esto fue lo más difícil, fue también poner
nuestro granito de arena de nuestra forma de trabajar, ¿no? Quería que, a ver, abogados, hay muchísimos y cada uno tiene una forma de trabajar, es decir, no todos los abogados somos iguales, a pesar de que todos los abogados caemos en el mismo saco, ¿no? Y hay chistes malos de abogados que a todos nos caen, pero no todos somos iguales porque cada cual tiene su forma particular de hacer las cosas. Podemos hacer muchísimas clasificaciones, ¿no? Sí, pero no hay dos iguales, pero si nos tuviéramos que clasificar diríamos que nosotros somos abogados negociadores. Queríamos poner ahí cómo se consigue un acuerdo, cómo son las negociaciones, cómo es el hablar con el abogado contrario, cómo es el hablar con el cliente contrario cuando todavía no tiene abogado, qué cosas puedes contar, qué cosas no, cuántas cosas escuchas que tienes que callarte, ¿no? Porque a lo mejor hablas con el otro y te dice una versión distinta de la que te dio tu cliente y tú sabes que no pueden ser las dos ciertas, pero apuestas por lo que te dice tu cliente y te callas lo que te tienes que callar. Y todo ese proceso que es muy complejo, que es muy difícil de manejar la confidencialidad, la gestión de la información, lo que tienes que decir, lo que tienes que callar para no calentar y para tranquilizar las cosas, eso está ahí. Queríamos que se viera, queríamos que se transparentara, ¿no? Como es el backstage de un despacho de abogados y cómo resolvemos esas cosas que son muy complicadas de resolver, pero que forman parte de nuestro día a día en el trabajo y que nadie lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también eso es así, esto es así, ¿no? Así, y es así porque así es en el día a día de nuestro trabajo en 30 años que llevamos haciéndolo, porque no deja de ser, entre comillas, literatura, en el sentido de que es una historia novelada, aunque basada en hechos reales, pero es así, no nos lo hemos inventado. Por lo tanto, podéis decirnos un poco, sé que eso es entrar en las entrañas más secretas, pero ¿cuál es el secreto de vuestro éxito reconocido, como hemos dicho? ¿No habéis tenido tentación de divorcio todavía? No, todavía no tenemos tentación de divorcio. Nos conocemos desde los 10 años, hemos estudiado juntas, hemos montado el despacho juntas y todo esto lo hemos hecho juntas hasta el punto que esto lo hemos escrito juntas y no sabemos ni siquiera nosotras qué parte ahora ha escrito cada una, porque llevamos tanto tiempo escribiendo y redactando juntas y corrigiéndonos la una a la otra que podemos aplicar el mismo estilo de escritura, con lo cual ahora mismo si nos preguntas qué capítulo has escrito tú o ha escrito Elena, probablemente no lo podamos decir, ¿no? Entonces, yo creo que eso se aprecia también cuando alguien entra en el despacho, porque no encuentra un abogado, encuentra un equipo. Y eso se transparenta cuando trabajamos. A mí me gusta decir a los clientes, esto todo lo trabajamos juntas porque hay un refrán muy básico que todos conocéis, que 4 ojos ven más que 2. Entonces, lógicamente, cuando pensamos 2 cabezas se nos ocurren más ideas, más estrategias, más soluciones para el caso, aunque luego al cliente lo atienda una fundamentalmente y lo acompañe una en el proceso. Pero las mentes pensantes son 2, con lo cual yo creo que eso es una de las claves del éxito. Y la otra clave es, en línea de lo que decía Elena, que es una palabra en la que lo resume, que es empatía. Es decir, lógicamente el conocimiento como abogado se nos presupone, hemos estudiado, llevamos 30 años de experiencia profesional, con lo cual, vaya, hay que presuponer que algo de derecho sabemos, ¿vale? Pero al margen, nos gusta que el cliente, la idea es acompañarle en el camino, ¿no? O sea, que realmente entienda cada paso que se está dando, por qué se está dando, qué está pasando en el juzgado si vamos al juzgado, qué está pasando en la negociación si estamos negociando, y entenderle en ese camino y que él también entienda por qué nosotros estamos trabajando así. No siempre es fácil, porque hay veces que una persona se cierra en su posición y hay que sacarla de ahí. No siempre el cliente tiene la razón, en nuestro caso no pasa siempre así. Entonces también hay veces que hay que decirle, este es el camino equivocado, y a veces no siempre es fácil, porque uno llega cargado de razones y a lo mejor para él lo que es justo no es legal, porque no siempre lo justo y lo que nos parece justo es lo legal o es lo que es jurídicamente correcto. Yo creo que las claves son esas. No sé si a ti se te ocurre alguna más. Sí, a mí se me ocurren 2 más. 2. Una es la estrategia. O sea, Susana y yo somos muy estrategas. Para enfocar un caso complicado, hemos enfocado casos muy, muy, muy difíciles, verdaderamente difíciles, que los hemos resuelto por acuerdo en base a una estrategia, porque es como que tenemos esa perspectiva como si subes y lo ves desde arriba, ¿no? Y entonces ves todo el campo y por dónde tienes que ir, ¿no? Eso nos pasa. Y nos pasa con cierta facilidad. O sea, yo creo que es una ventaja que tenemos en ese sentido, que es la estrategia.
Y bueno, y luego lo que decía Susana, el trabajo en equipo, porque si una, por ejemplo, tiene un mal día, porque todos tenemos malos días, pues a otra la levanta y viceversa. Y eso es lo que nos permite trazar un plan y cumplirlo. O sea, porque siempre estamos con planes y cuando acabamos con uno, siempre, ¿verdad, Susana? A usted ya lo damos por terminado, estamos pensando en los 2 siguientes títulos que vamos a escribir. Y es que siempre estamos con un plan nuevo, ¿no? Hemos hecho aquí esta presentación, hacemos otra mañana el viernes y estamos pensando en las siguientes que vamos a hacer y en dónde, ¿no? Siempre estamos tramando algo, ¿sí? Y entonces, claro, el tema es cumplirlo, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, siempre estamos tramando algo y cuando una se viene abajo, la otra no, la sostiene. Uno solo es muy difícil que haga esto. Es decir, yo creo que el por qué estamos aquí, el por qué llegamos hasta aquí, es porque somos 2 que hacemos equipo. Yo sola no hubiera llegado hasta aquí, yo no sé, Susana, si creo que ya hubiera sido capaz, pero yo creo que es por eso, simplemente porque es que hay cosas que superan al individuo, pero que en equipo se pueden conseguir, ¿no? Y entonces esa es la magia, ¿no? Esa es la magia. Y poner cariño en lo que hacemos. Me gustaría hacer una pequeña interrupción porque una cosa que acabas de decir es interesantísima. Bueno, 2 cosas, casi todo es interesante, pero hay 2 cosas que habéis resaltado, que es la empatía, la capacidad de la empatía. Todo el mundo necesitamos que la gente nos entienda y nos comprenda. Yo creo que no hay ningún ser humano, salvo los psicópatas que existen, que no les interese que le comprendan, que se pongan en su posición, porque es el punto de vista para poder después seguir avanzando en cualquier campo. Pero fíjate, considero eso interesante, que eso de alguna manera os permite, como digo, emocionalmente sentir la presencia de vuestros clientes y sintonizar con ellos. Hay una cosa que acabas de decir que me parece interesantísima. Lo que ha dicho ahora Elena es que ven las dos la situación del caso que ven desde arriba, con visión panorámica. ¿Saben ustedes? Pruébenlo cuando se marchen ustedes luego y se pongan ante, por ejemplo, cualquier espectáculo a partir de hoy. O la televisión, que es la que tenemos en casa abierta. Observen ustedes esta tarde mismo, cuando lo vean, si en la televisión o en cualquier momento, cómo nuestra vista se dirige directamente al personaje que está hablando. Pero no vemos el fondo. Nos capta realmente la persona o el detalle que quiere el cámara fijarse, pero se nos pasa desapercibido al fondo, con lo cual es una estrategia estupenda porque te permite o permitirá tomar soluciones creativas realmente de eso visto desde arriba en perspectiva. Se olvida de alguna manera el contexto en el que ocurren esas acciones, evidentemente no puedes acertar, no sé qué, fantástico de alguna manera.